Dios les bendiga, amados hermanos. Un placer, un privilegio inmenso poder estar con ustedes en este día. Damos gracias, Pastor Marcos, por la oportunidad que nos ha brindado también de poder estar en esta iglesia que está pastoreando. Pastor Marcos y yo somos buenos amigos, nuestra familia también somos muy cercanos, y doy gracias a Dios por la vida del pastor, un pastor extraordinario, un líder nuestro también, de nuestro concilio a nivel del presbiterio, y un hombre donde pesa mucho el compromiso con la obra del Señor. Y a mí me place y es un gran privilegio poder tener un amigo como el pastor, un hombre de Dios, un hombre bueno, de un corazón extraordinario. Y ustedes creo que tienen también un gran privilegio de tener un pastor como el pastor Marco Puello y su amada esposa, la pastora también. Así que trátelo bien, para yo no dar un mal informe después que me vaya de aquí a allá. Señores, yo tengo en esta mañana un tema que compartir con ustedes. Esta mañana yo quiero compartir el tema: volvamos a ser iglesia. Volvamos a ser iglesia. Hay unos puntos importantes, unos principios que yo quisiera compartir con cada uno de ustedes, y quiero que después de que escuchen lo que voy a compartir tenga alguna reacción de qué debemos hacer luego de que escuchemos lo que yo quiero compartir. Porque hay una preocupación generalizada y colectiva de cómo, de lo que está pasando en la iglesia de hoy. Y estamos un tanto indiferentes a algunas cosas que yo quiero poner en esta mañana en contexto. Y para eso yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Hay un texto bíblico que vamos a tomar en consideración porque creo que es importante y creo que es oportuno. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También yo te digo a ti: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tome asiento y den unos cuantos minutos y lo dejaré libre. Gloria a Dios. Con el paso del tiempo, la vida cristiana se ha vuelto muy confusa. Con el paso de los días, la iglesia está teniendo una especie de cambio significativo, como si de tiempo en tiempo la iglesia fuera mutando, fuera cambiando de perspectiva, fuera cambiando de imagen, cambiando de dirección, cambiando de conceptos, cambiando los fundamentos y la doctrina teológica por ideas extrañas, por estrategias humanas, por modelos que prometen resultados, pero que muchas veces carecen de fundamento bíblico. Cuando miramos esto ha llevado la iglesia a una crisis muy marcada, una crisis que no siempre se percibe desde afuera, sino que se está manifestando dentro. Y como si fuera poco, muchas veces no entendemos, ni percibimos, ni podemos saber lo que está pasando. Este tiempo de crisis por el cual está pasando la iglesia se refleja en las cosas que hemos ido perdiendo. Lo primero que puedo identificar es la identidad que ha perdido la iglesia.
de Dios, el temor reverente a Dios, la centralidad que debemos tener en la palabra, el compromiso por la santidad, el discipulado genuino y el propósito para el cual la iglesia fue establecida. Hemos ido perdiendo muchas cosas y poco a poco hemos cambiado lo eterno por lo temporal. La formación la hemos cambiado por simple entretenimiento y emocionalismo, y la profundidad escritural la hemos cambiado por la superficialidad de palabras y profecía falsa, y la dependencia del Espíritu Santo la hemos cambiado por las esperanzas que nos están brindando los métodos humanos. Y esto es preocupante, porque la pregunta que debemos hacernos a manera de introducción no es si la iglesia ha cambiado, porque es evidente que muchas cosas dentro de la iglesia han ido cambiando. La verdadera pregunta es si el cambio nos ha acercado al modelo que Cristo estableció desde el principio, o nos ha alejado de Cristo, porque los métodos que hemos querido introducir, aunque sean nuevos, necesariamente no tienen que ser bíblicos, ni todo moderno representa un avance espiritual. Por eso el llamado que quiero hacer esta mañana a través de este tema no es volver a una tradición, ni a una costumbre religiosa, ni a un estilo determinado. Es un llamado a volver a la esencia, a regresar al diseño original de Dios y a recuperar lo que nunca debimos perder: la imagen de Cristo en su iglesia. Y dicho esto, hay algunas cosas importantes que quiero señalar. Si la cuestión es que volvamos a ser iglesia, ¿cuándo la iglesia dejó de ser iglesia? Es la primera pregunta. ¿Cuándo fue que dejamos de ser una iglesia verdadera? La iglesia deja de ser iglesia cuando deja de provocar preguntas. Y usted dirá, ¿cómo así? Jesús nunca pasó desapercibido. Donde Jesús llegaba, la gente hacía preguntas concretas. ¿Se acuerda una pregunta que hicieron? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Escuchó otra pregunta que dice en los evangelios: ¿qué doctrina es esta que este hombre está enseñando? ¿De dónde viene la autoridad de este hombre? Eran preguntas clave que marcaban una identidad única de Cristo. Y lo mismo ocurría con la iglesia primitiva. Su manera de vivir despertaba preguntas antes que admiración. Y hoy, muchas veces queremos que la gente admire nuestro templo, nuestro programa, nuestra producción, cuando Dios quiere que el mundo se pregunte: ¿qué tienen ellos que nosotros no tenemos? ¿Qué gracia es esta que brilla en su rostro que el de nosotros no brilla? La iglesia de Cristo vuelve a ser iglesia cuando en nuestra vida se refleja el dulce nombre y la imagen poderosa de Jesucristo. Y la iglesia perdió todo eso. Una iglesia que ya no despierta hambre de Dios, en lo que observa comienza a perder una parte de su esencia. ¿Por qué? Porque la iglesia deja de ser iglesia cuando deja de llorar por lo que Dios llora. La iglesia deja de ser iglesia cuando deja de ser comunidad y se convierte en un simple evento. La iglesia deja de ser iglesia cuando deja de formar personas y comienza a fabricar consumidores espirituales. La iglesia deja de ser iglesia
cuando no vive con la expectativa del regreso de Cristo. La iglesia deja de ser iglesia cuando no es una voz profética, sino un eco cultural donde cabe todas las cosas que el mundo quiere introducir. La iglesia deja de ser iglesia cuando permite que la cultura de nuestro entorno penetre a la iglesia y corrompa a los santos, corrompa a los profanos. Cuando se toca la santidad de Dios dentro de la iglesia, dejamos de ser iglesia. La iglesia posiblemente está mirando otras cosas, porque la iglesia deja de ser iglesia cuando deja de ser una respuesta y se convierte en un reflejo del mundo. ¿Cómo así? Dios nunca levantó una iglesia para copiar lo que sucede alrededor. La estableció para responder a las necesidades de una congregación. Cada vez que el mundo perdía rumbo, la iglesia aparecía con la respuesta de Dios. La iglesia hace tiempo que perdió el poder de hablar y de decir: así dice el Señor. Hace tiempo, cuando había tiniebla o en medio de la tiniebla, la iglesia era luz. Cuando había desesperanza, la iglesia anunciaba esperanza. Cuando había confusión, la iglesia proclamaba la verdad. Pero hay algo que ocurre. Cuando la iglesia deja de responder al mundo, comienza a imitarlo. En lugar de ofrecer una alternativa, termina siendo un reflejo de la misma sociedad que la iglesia debe transformar. Ya no marca la diferencia, simplemente reproduce las mismas prioridades, los mismos temores y muchas veces hasta los mismos valores. Porque siempre lo digo donde voy. En la iglesia se metió un demonio que llama eso no es nada. Y eso no es nada. Y todo lo que se hace, eso no es nada. Lo que no agrada a Dios, eso no es nada. Lo que corrompe la santidad de Dios, eso no es nada. Lo que ofende la gloria de Dios, eso no es nada. Todo el mundo, eso no es nada. La gente anda como quiere y eso no es nada. Porque hace tiempo que dejamos de ser iglesia. Porque la iglesia, cuando estaba centrada en hacer lo que Dios dijo en la palabra, era celosa. Ya orando por lo que Dios oraba. Ya nosotros nos gemimos por lo que Dios pide. Ahora nosotros estamos evaluando qué es lo que podemos aceptar y qué no, cuando nosotros sabemos lo que la Biblia dice. No marcamos la diferencia. Aleluya. Porque tenemos un parentesco con lo que se está haciendo allá afuera. Una iglesia deja de ser iglesia cuando el mundo ya no encuentra respuesta diferente a la que ofrece la cultura. ¿Dónde va la gente? Antes la gente nos pedía la oración porque sabía que Dios había dado poder a la iglesia. La iglesia piensa muchas veces como piensan los de allá afuera. Habla como el mundo. Reacciona como el mundo. ¿Qué esperanza puede ofrecer una iglesia que se esté caracterizando tal cual se vive allá afuera? El propósito de la iglesia nunca fue parecerse a su tiempo, sino revelar el reino de Dios en medio de su tiempo. Por eso Juan el Bautista decía: el reino de los cielos se ha acercado. Hace tiempo que la voz profética de la iglesia fue silenciada porque la iglesia está entretenida, cada quien está en lo suyo, la iglesia está ocupada, la iglesia no tiene tiempo, la iglesia responde a actividades y no responde a compromisos. Usted no ve que segurito la campaña anoche estaba llena y hoy está llena. Respondemos a actividades porque no tenemos compromiso. Respondemos a actividades porque mueven nuestras emociones. Respondemos a actividades porque eso es lo que nos gusta. Usted sabe dónde está la calidad del creyente. No es en responder a actividades, es en el responder en el día a día de la iglesia. Es responder a lo que está establecido. Porque así nos convertimos. Respondemos a actividades. Estamos más comprometidos con actividades.
El día que no hay campaña, el día que no hay congreso, nos sentimos fríos, nos sentimos descarriados, nos sentimos como que no estamos en nada. Para un cristiano estar activo y sentirse con vida, no hay que hacer campaña, hay que estar comprometido con Dios, hay que buscar a Dios, hay que ser iglesia. La iglesia tiene que volver a levantarse, a asumir compromiso, a asumir responsabilidades. La iglesia no hay que llevarla todo el tiempo como carretilla. Hay culto, hay campaña, hay escuela bíblica. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que estar diciendo a la iglesia la programación que tenemos todos los días. ¿Por qué? Usted ve que hay desenfoque en general. Porque hay que estarle recordando, hay que estarle dando el programa de la semana para que puedan venir. Y yo he visto en otras iglesias que se mantienen. El día que predico uno de los hermanos de la iglesia están anónimos porque hay gente que no viene. A predicar el hermano Juan, lo dejamos en silencio porque hay gente que no viene. Y así estamos respondiendo a predicadores favoritos, a lo que nos gusta, y no respondemos a la palabra real de Dios, que es la que cambia, no importa quién la predique. ¿Cómo la iglesia deja de ser una respuesta para convertirse en un reflejo del mundo? Cuando adopta las preguntas del mundo, pero deja de ofrecer las respuestas de Dios. Cuando se preocupa más por encajar, más por agradar que por transformar. Cuando busca la aprobación de la cultura antes que la aprobación de Dios. Y Pablo lo dijo bien claro a los Gálatas: ustedes quieren agradar a Dios o quieren agradar a los hombres, porque si agrada a los hombres no sería siervo de Jesucristo. Cuando la iglesia empieza a reflejar el mundo, cuando el éxito lo medimos por popularidad y no por la fidelidad que debemos tener a Dios, cuando el mensaje se alarga para no confrontar la conciencia, cuando deja de influenciar la sociedad y comenzamos a ser influenciados por ella, cuando el entretenimiento reemplaza la formación y cuando la opinión pública pesa más que la verdad bíblica, ahí empezamos a reflejar el mundo dentro de la iglesia. Cuando la iglesia habla de lo que está de moda, pero guarda silencio sobre lo que Dios ha dicho, ahí dejamos de ser iglesia. Cuando se parece tanto al mundo que el mundo ya no encuentra que la iglesia es una alternativa real para la situación que está viviendo allá afuera. Cuando respondemos más a la tendencia que a la dirección del Espíritu Santo, y aquí no hemos vuelto expertos, nosotros obedecemos a moda, a tendencia y a lo que está en la palestra pública, y nos olvidamos de lo que ha dicho el Espíritu Santo. ¿Cuándo reflejamos el mundo dentro de la iglesia? Cuando la cultura empieza a definir la agenda de la iglesia, en lugar de que la iglesia confronte la cultura con el evangelio. Y ahí tenemos problemas. ¿Por qué tenemos problemas? Porque la iglesia deja de ser iglesia cuando deja de vivir para lo eterno y comienza a vivir para lo inmediato. Y ahí está el problema. Esta parte toca una crisis muy actual y pocas veces poco dicha, porque la iglesia del Nuevo Testamento vivía con una conciencia permanente de la eternidad. Sus decisiones, su sacrificio, su manera de administrar el tiempo y sus prioridades estaban marcadas por la esperanza del reino de Dios. No vivían para el momento, vivían para lo que permanecía. Y esto la iglesia actual lo olvidó. Vivimos momentáneamente, vivimos para lo inmediato. Llegamos a la iglesia, no queremos ir. Si el mensaje dura mucho, ya me estoy incomodando, porque el predicador, si usted está entendiendo,
La iglesia está rápida. La iglesia no tiene tiempo. La iglesia perdió la noción del tiempo hace mucho. Poco a poco, la iglesia se ha ido deteriorando. Si vemos la iglesia de este tiempo, tú el que mira para adentro, ve muchas imágenes y borrosa y escasamente ve la de Cristo. Porque poco a poco la iglesia puede ir perdiendo la expectativa o la perspectiva de lo eterno. Empieza a invertir más energía, más fuerza, con más ahínco en lo que es urgente y no en lo que es eterno. Se ocupamos de mantener actividades, de resolver problemas, de alcanzar metas inmediatas, mientras descuidamos aquello que tiene valor eterno. Y eso debe preocuparnos, porque no invertimos tiempo en las almas. Se nos olvidó invertir tiempo en el discipulado. Se nos olvidó invertir tiempo en la santidad. Se nos olvidó invertir tiempo en la comunión con Dios y en la expansión del reino. Venimos a la iglesia y queremos resolver los problemas internos que tenemos con una palabra. Vinimos a buscar una palabra. Viene un predicador el domingo, yo voy a buscar una palabra, y agarramos una palabra y nos vamos con la palabra y vivimos con una palabra, pero no hay formación verdadera, porque respondemos más a lo que motiva nuestras emociones que a lo que asienta nuestra convicción. Y el hombre de Dios no puede vivir por una palabra que le dé a alguien, tiene que vivir con la convicción de que la verdad de Cristo es la que cambia, la que transforma, y debemos estar en los procesos que matan el pecado, que limpian el corazón y que salvan las almas. Cuando la iglesia vive únicamente para el presente, dígame preguntarse qué fruto permanecerá dentro de 10 o 20 años en nosotros. Y comienza a preguntarse qué resultado veremos esta semana. Así vivimos. Entonces, esto trae decisiones rápidas, soluciones temporales y ministerios que producen movimiento, pero no necesariamente producen permanencia. Y tendremos una iglesia deteriorada con una imagen de una iglesia que está bien. Y eso debemos tomarlo en cuenta, porque la iglesia siempre debe recordar que fue enviada para sembrar la eternidad en los corazones de la gente, no solamente a producir resultados para el momento. Algunas ideas que pudiéramos desarrollar muy claras para poderlo comprender son las siguientes. Nos hemos metido en un problema grave cuando la iglesia desplaza lo importante, cuando buscamos resultados rápidos en vez de frutos permanentes. Hay problemas cuando invertimos más tiempo en mantener estructura que en formar discípulos. Cuando celebramos lo visible, estamos contentos por la campaña de noche, porque viniera mucha gente, pero descuidamos lo que la gente no ve. ¿Qué importa que la iglesia se llene si los que la conforman no viven en santidad? ¿Qué importa que la iglesia se llene si los que la conforman no se están congregando? ¿Qué importa que la iglesia se llene si los que la conforman no aman a Dios, no procuran el Espíritu Santo? ¿Qué importa que la iglesia se llene y que la gente se vaya igual? Gracias, Jesús. ¿Qué importa que anoche tuviéramos una buena campaña si hoy la iglesia falta? ¿Qué importa? Tiene sentido que la iglesia estuviera llena anoche y que hoy estuviéramos celebrando la victoria de lo que el Señor nos dio anoche.
obedeciendo a su propia visión. Y hay una sola visión cuando somos iglesia, la que Cristo le dio a la cabeza. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando la iglesia deja de ser iglesia, cuando deja de esperar lo imposible. Hay una diferencia entre una organización y la iglesia, porque una organización trabaja con lo que puede hacer. Sin embargo, la iglesia trabaja con lo que Dios puede hacer por medio de su poder. La iglesia del libro de los Hechos vivía convencida de que Dios seguía interviniendo en la historia. Por eso oraban antes de decidir. Esperaban en Dios en medio de la persecución y caminaban con la certeza de que el Espíritu Santo seguía obrando a pesar de lo que la iglesia estaba pasando. Su confianza no estaba en las probabilidades, sino en la promesa que Dios había hecho. Porque eso pasa cuando una iglesia está centrada exactamente en lo que Dios dice. Y hoy necesitamos una iglesia que esté pendiente en los dichos de la boca de Dios. Que vivamos entendiendo que para Dios no hay nada imposible y que la iglesia, Cristo le dio el poder necesario y la garantía de que el infierno no podía prevalecer en contra de la iglesia que Cristo había limpiado con su sangre. ¿Y dónde está el problema? El problema aparece cuando la iglesia deja de esperar lo sobrenatural. Sin darse cuenta, comienza a planificar todo de manera que no necesita la intervención divina. Y eso es lo que está pasando. La iglesia primitiva se reunía a orar para tomar decisiones. Nosotros nos reunimos a planificar y luego que tenemos predicador invitado, actividad montada, vendido, el peaje hecho, recursos ya buscados, le preguntamos a Dios o le decimos: Padre, muévete, porque andamos nosotros planificando lo que queremos hacer y lo que queremos que suceda, y sustituimos el poder de Dios, la voluntad de Dios, por lo que nosotros hemos diseñado y queremos alcanzar. Por eso tenemos una iglesia seca, que aunque lance, que aunque hable lengua, que aunque zapatee, siguen igual, los mismos chismosos, los mismos divisionistas, los mismos que no se congregan, la gente que da lucha. Señores, tenemos que volver a ser iglesia. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Una iglesia deja de ser iglesia cuando deja de creer que Dios todavía puede cambiar vida. Imposible. Restaurar matrimonio destruido, levantar al caído, romper cadenas y hacer mucho más de lo que la lógica humana considere posible. Hace tiempo que la iglesia perdió su operatividad. Voy a decir por qué. Porque la gente tiene miedo a buscar ayuda. La gente tiene miedo a ser juzgado. La gente tiene miedo a buscar dirección y mentoría. Porque ya la gente dentro de la iglesia no tenemos miedo. Si le cuento, lo va a decir. Si se da cuenta, me señalan. Si se da cuenta, me juzgan. Si se da cuenta, me condenan. Y ya la gente anda buscando alternativas afuera. Y lo peor de todo es que la gente diga: para yo confiar en un cristiano, mejor confío en un impío. Eso no puede ser, porque la iglesia de Cristo es confiable. La iglesia de Cristo tiene poder.
Pero tenemos un mal vivir tan fuerte que ya no confiamos los unos por los otros. Y la gente va a buscar alternativas afuera. Y al final tú sabes lo que hace el diablo. Se lo lleva. El Señor lo reprenda. Lo saca de la iglesia. Porque anda buscando consejos donde no debe. Porque anda buscando dirección y orientación y monitoreo donde no debe. La iglesia fue diseñada exactamente para esto. Para restaurar, para dar vida, para extenderle la mano al caído. La iglesia tiene que volver a sus orígenes, a su esencia, al principio. La iglesia tiene que dejar todas esas cosas que nos ha ido destruyendo. Podemos tener fama de que todo está bien, pero internamente tenemos que reconocer que como urgencia hay algo que cambiar. ¿Y qué es lo que hay que cambiar, pastor? Hay que volver al altar obligatoriamente, a gemir, hay que volver a la santidad. La santidad no pasó de moda. La Biblia todavía dice, y está en vigencia por el poder del Espíritu, que sin santidad nadie verá al Señor. Hay que volver. Lamentablemente hay que volver. Hay que volver. Hay que volver a levantarse. ¿Para qué? Para llegar temprano a la iglesia. Y que el que venga nos encuentre aquí haciendo un culto de altar, pidiéndole a Dios, Padre, cambie el panorama de la iglesia. Padre, rompe cadenas. Padre, libera a los cautivos. Padre, salva las almas. Padre, levántate y esparce todos nuestros enemigos. La iglesia tiene que volver. Señores, no es casualidad. No es algo que sí porque sí. Que las reuniones menos concurridas de la iglesia sean los tiempos de oración y el estudio bíblico. Gloria al Señor. Por ahí empezamos a dejar de ser iglesia. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, diga adelante. Dice: y perseveraban unánime en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros y en las oraciones. Y hace tiempo que dejamos de orar, dejamos de estar en comunión, dejamos de partir el pan y dejamos de venir a la escuela bíblica. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Que donde quiera que se toque una lata y queremos estar buscando la palabra de profeta y de los predicadores favoritos. En eso andamos buscando la palabra que me motive y me levante. Y el día que te dicen así dice el Señor, empieza a avanzar, a hablar en lengua, pero el compromiso que tienes que asumir en tu iglesia no lo asume. Es la responsabilidad que debe tener, no la tiene. A lo que debe responder no responde. Entonces hay que volver a responderle al reino. Hay que volver a ser una iglesia genuina, auténtica, una iglesia que ama a Dios, que gime por Dios, que busca a Dios, que busca el Espíritu Santo. Hay que volver a ser iglesia porque nos estamos deteriorando por dentro. Hay que volver a ser iglesia porque la iglesia se está destruyendo poco a poco y no nos estamos dando cuenta. ¿Y a qué nos ha llevado este panorama? Oramos por compromiso y no porque esperamos una respuesta de Dios. Llegamos a la iglesia, nos hincamos a orar para que la gente nos diga que estamos fríos. Cuando te pregunten, ¿y tú estás orando? Si yo estoy orando en mi casa. Si usted no ora en la iglesia donde la gente lo ve, usted no va a ver en su casa. Dice que no, yo me estoy congregando en mi casa, usted está descarriado. Nadie se congrega en su casa. Nos congregamos en la iglesia. Y usted, Dios sabe, no, Dios no sabe nada, sabemos nosotros que lo estamos monitoreando. Porque queremos escudarnos detrás de Dios. Dios sabe. Mi relación es con Dios. Dios me dijo, cada vez que la iglesia quiere evadir una responsabilidad bíblica, hay muchos que dicen que Dios le dijo. Dios me dijo. Yo lo sentí de Dios. Sí, pero que tú te evadiendo la responsabilidad bíblica. Dios me dijo. ¿Quién cuestiona a la gente que Dios le dijo? Entonces, así nos volvimos. Oramos por costumbre y no porque esperamos una respuesta de parte de Dios. Ya nosotros no oramos
por los proyectos que queremos alcanzar, sino que establecemos nuestras propias ideas, porque ya sabemos. Dejamos de creer que el Evangelio sigue teniendo el poder para transformar cualquier vida. Y lo estamos haciendo a nuestra manera. ¿Y saben nosotros qué decimos? Ya Vallequín está predicando, no tiene excusa. ¿Quién te dijo a ti? Hay que seguir predicando hasta que la gente se convierta. La gente no es evangelizada tan solo cuando escucha. Es cuando se convierte a Cristo que la evangelización llega al corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Y este deterioro, ¿a qué nos ha llevado? A reemplazar la dependencia del Espíritu Santo por nuestra lógica. Acostumbrarte a explicar todo y dejamos de esperar que Dios haga solo lo que Él puede hacer. Y al final de todo, hemos aprendido a hacer iglesia. Pero la pregunta es, ¿seguimos siendo iglesia? ¿Cuál es la diferencia? De que hemos aprendido a hacer muchas cosas y no hemos aprendido a ser. ¿Por qué lo digo? Porque en la iglesia nos convertimos en profesionales en lo que hacemos. Pasamos a la adoración, tocamos el piano, la gente dirige, el que viene intercede. Lo que hacen, todo lo hacen de manera automática porque saben hacerlo. Pero cuando hablamos de ser, ahí es que la iglesia se construye, porque se construye sobre la base de la verdad de Dios. Antes de hacer, primero tenemos que ser. Hay que ser iglesia. Dios no te llamó a ser, Dios no te llamó a estar en movimiento, Dios no te llamó a ser funcional, Dios te llamó a ser cristiano, evangélico, lavado por la sangre de Cristo, que refleje el dulce nombre y la imagen de un Cristo que murió en la cruz del Calvario. Cualquiera hace, pero no todo el mundo es. La pregunta es, ¿seguimos siendo iglesia? Porque una iglesia puede tener culto sin provocar ningún tipo de cambio. Puede llevar un calendario sin transformar la comunidad. Puede crecer el número y disminuir la influencia que debe tener allá afuera. Puede perfeccionar sus métodos y al mismo tiempo perder su esencia. Y la iglesia no dejó de ser iglesia, no es porque la gente no se convierte, sino porque perdimos la esencia de lo que debíamos ser. Una iglesia que era sensible al toque del Espíritu Santo. Y hoy nos cuesta ver gente bautizada por el poder del Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en lengua. Ya no lo vemos. Yo le pregunto, ¿de cuándo fue la última vez que lo vio? ¿A qué tiene mucho que no lo ve? Porque la gente no tiene esa sensibilidad y no anhela lo de Dios, porque andamos rápido y queremos que Dios resuelva a la prisa que nosotros andamos, pero no, Dios no camina así. Dios se toma su tiempo, porque el único objetivo que Dios ha tenido desde que fundó la tierra es tener una intimidad estrecha con el hombre. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, cuando oren, cierren la puerta y vayan a su aposento y oren al Padre, y el Padre que está en lo secreto le compensará en público. Que Dios quiere intimidad con su iglesia. Lo que Dios quiere es que la iglesia vuelva a orar. Lo que Dios quiere es que la iglesia tenga compromiso. Lo que Dios quiere es que la iglesia tenga santidad. Lo que Dios quiere es que la iglesia responda a la visión. Lo que Dios quiere es que la iglesia se desocupe. No es que deje de trabajar, es que haga una cosa sin dejar de hacer la otra. Es que en
Cristo, amado. ¿Y cuál es el llamado? Dios no nos está llamando a que inventemos una iglesia nueva. La iglesia fue fundada hace 2000 años. Lo que Dios nos está diciendo, que volvamos al diseño. No necesitamos un evangelio diferente. Necesitamos volver a vivir el evangelio. Necesitamos volver a vivir lo que dice la Biblia. Necesitamos volver a tener una fe genuina. ¿Usted se acuerda cuando usted se convirtió? Usted quería que todos los días hubiera culto. Usted tenía un fuego que la consumía. Y usted le hablaba a todo el mundo de Cristo. Y usted era rusa con aquello que a Dios no le agradaba. Eso es lo que Dios quiere que volvamos a hacer. Que seamos celosos. Que cuando entremos por esa puerta, entremos con cántico de alabanza, pero también con reverencia. Porque hoy la gente se dedica a orar y que entra por esa puerta con un bendito desorden que no respeta que nadie esté orando. Ya no respetamos absolutamente nada. Hemos cualquierizado la iglesia de Cristo. El salón de reunión lo hemos cualquierizado tanto que ya cualquiera entra como quiere y no con cántico de alabanza. Bendito sea Dios. Hay que volver a respetar lo que hemos consagrado para glorificar a Dios. El mundo preserva lo de ellos. Nosotros tenemos que preservar lo de nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? No nos está preguntando cuántas actividades hemos hecho, porque Él sabe que las hemos hecho. O cuántos ministerios tenemos, porque Él sabe qué ministerio hay. O cuántas personas se congregan, porque Él sabe cuánto vemos aquí. La pregunta es mucho más profunda. Todavía reflejamos a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Esa es la pregunta. Hay que volver a ser iglesia. Hay que volver a ser iglesia. Hay que volver a retomar todo aquello que perdimos. La identidad de la iglesia tiene que volver. La iglesia debe reconocerse por una comunidad de oración. Si la gente va a buscar una respuesta, tiene que venir a la iglesia, porque aquí hay gente que tiene el poder de Dios. Si la gente allá afuera está mal y va a buscar una respuesta, tiene que correr donde cualquier cristiano de esta congregación, porque tiene la respuesta necesaria de parte de Dios para cambiar la vida de cualquiera que llegue tocando su puerta. Volvamos a ser iglesia. Y no pisoteemos el santo evangelio de Jesucristo. Póngase de pie.